Cariño, voy a una cena de parejas con mi jefe. Lo dijo como si comentara el tiempo o el tráfico de un lunes cualquiera. Fría, serena, sin remordimientos. Por fuera, una esposa devota, socialmente aceptable, madura. Por dentro, una extraña a la que ya no reconocía. Fue en ese instante, cuando las palabras rozaron el aire, que todo dentro de mí se hizo añicos. Me hirvió la sangre. Apenas había terminado de hablar, y mi respuesta fue como un corte limpio, cruel, pero necesario: entonces llévatelo a él en lugar del marido que acabas de perder. Se quedó paralizada. Sus ojos titubearon, se le cortó la respiración por un instante, y en el reflejo de la conmoción, vi algo que no había visto en mucho tiempo: la verdad. No era amor, ni afecto. Era culpa. Era arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cada paso era una despedida. Lo que me dolía ya no era la traición en sí, sino el tiempo que desperdicié con alguien que no sabía elegir. Alguien que cambió lo seguro por lo incierto, que confundió la admiración con el deseo y la seguridad con el aburrimiento. La noche cayó sin ceremonias, y cuando yacía sola en la habitación donde una vez hicimos planes, todo parecía un sueño malinterpretado. Estaba casada con un recuerdo, con una imagen, con una ilusión. En los días que siguieron, el silencio fue mi único consuelo. Pero dentro de él, encontré claridad. Su ausencia ya no gritaba, solo susurraba una dolorosa verdad: amaba a alguien que ya no me amaba. ¿Y ella? Pronto descubriría que el mundo fuera de nuestro hogar no era tan amable como el hombre al que había cambiado. Porque el amante, ese hombre que parecía encantador, no era más que un reflejo de su ego. No quería compromiso, no quería amor. Solo quería ganar. Y ganó, arrebatándome a la mujer que una vez me juró fidelidad. No tardó en reaparecer, con los ojos hundidos, el maquillaje corrido y las manos temblorosas. Dijo que lo lamentaba. Que no sabía lo que hacía. Que se sentía sola, perdida, manipulada. Y quizá fuera cierto, pero ya era demasiado tarde. Porque mientras ella se hundía en su propio abismo, yo reconstruía mis cimientos. Y allí, en lo inesperado de una nueva rutina, conocí a alguien. Alguien que no necesitaba promesas, porque había verdad en cada mirada. No fue inmediato, pero fue puro. Serena. Auténtica. Llegó sin necesidad de destruir nada para quedarse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor. Sentí paz. Y entonces llegó el día que todos los traicionados esperan en secreto, el día en que el traidor regresa. Apareció, más delgada, más cansada, más humana. Y con lágrimas de arrepentimiento que no encontraban dónde fluir, porque yo ya no era el mismo. Dijo que lo recordaba todo. Nuestros desayunos, los domingos tranquilos, las peleas tontas y las reconciliaciones intensas. Dijo que nadie más la miraba como yo. Y tenía razón. Porque nadie más la amaría como yo la amaba. Pero el perdón que pedía no tenía el poder de reconstruir lo que ella misma se había encargado de destruir. La perdoné. Porque era necesario seguir adelante. Pero el perdón no abre puertas que estaban cerradas. Solo libera lo que te pesaba. Y ella se quedó con la ausencia que causó. Yo, con la paz que recuperé. Pero lo que ella aún no sabe es que, el día que intentó regresar, alguien me esperaba afuera. Y esa persona tenía en sus manos exactamente lo que una vez perdió: mi corazón. ¿Y la vida? La vida tiene un silencioso sentido de la justicia. Porque algunas pérdidas no dejan lugar para el regreso. Y ella lo aprenderá de la forma más cruel, viendo florecer en otra parte el amor verdadero que desperdició, con otra persona. En el mismo banco del parque donde solíamos sentarnos los domingos. En el mismo restaurante donde celebramos nuestro último aniversario de bodas. En la misma mirada que una vez fue hogar, ahora cobijando a otra persona. Pero, ¿qué impulsó a una esposa a arriesgarlo todo por una aventura? ¿Qué hizo que un hombre amara tanto a alguien como para dejarla ir en silencio? ¿Y cómo renace el amor donde solo hubo dolor? La respuesta, tal vez, se encuentre en la noche en que intentó regresar, y yo ya no estaba allí para abrirle la puerta. Bienvenidos al canal.
Aquí, ninguna forma de traición se romantiza ni se justifica, las historias que escucharás son ficciones basadas en emociones reales, creada para mostrar cómo la traición corroe el amor, destruye vidas y deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar. Nuestro propósito es claro, revelar, con profundidad y veracidad, las devastadoras consecuencias de las decisiones mal meditadas. Ahora respira hondo. Prepárense para escuchar una historia, chocante, emocional e imposible de olvidar. La casa de 2 plantas, con su jardín bien cuidado y sus cortinas blancas que se mecían con la brisa, parecía a los transeúntes una serena imagen de estabilidad. Las mañanas allí siempre comenzaban con el aroma a café recién hecho y pan ligeramente tostado. Los vecinos admiraban a la pareja que vivía allí, 2 adultos equilibrados, siempre amables el uno con el otro, con sonrisas discretas y una intimidad que parecía haber sido cuidadosamente construida a lo largo de los años. Él se llamaba Isen. Ella, Olivia. Juntos durante casi una década, habían construido una relación que muchos consideraban madura, porque había resistido el paso del tiempo, los cambios de trabajo, las pequeñas pérdidas e incluso la ausencia de hijos, algo que nunca había supuesto un problema entre ellos, pero que ocasionalmente aún provocaba un silencio incómodo en las conversaciones familiares. Isen era ingeniero civil, metódico y detallista, de esos que prefieren demostrar su amor con gestos prácticos y cotidianos, llenar el depósito del coche antes de un viaje, arreglar lo que se rompía en casa, llevarle flores del mercado de vez en cuando, incluso sin motivo alguno. No era de los que hablaban mucho de sentimientos, pero había firmeza en cada «te quiero» que decía, incluso cuando lo hacía en voz baja. Olivia, en cambio, era pura sutileza. Trabajaba en marketing y era más abierta, más sociable, más involucrada con la gente, con los eventos, con los lugares nuevos. Mientras que él se sentía cómodo en la rutina, ella disfrutaba con la novedad. Aún así, encontraron una armonía que funcionaba. Compartían rutinas, cenas de los viernes con vino, domingos en pijama viendo películas antiguas y una lista interminable de planes, reformar el ático, hacer un viaje al extranjero, adoptar un perro cuando tuvieran más tiempo. La diferencia entre ambos, en lugar de separarlos, parecía mantenerlos en constante movimiento. Isen aportaba estabilidad y seguridad. Olivia, color y alegría. Cuando discutían, y claro, discutían como cualquier pareja, había ruido, pero no ruptura. Siempre sabían cómo llegar a un acuerdo. Él, por ejemplo, renunció a una oferta de trabajo en otra ciudad cuando a ella la ascendieron en su agencia y parecía haber encontrado por fin su lugar. Ella, a su vez, dejó de aceptar tantas invitaciones a eventos sociales cuando se dio cuenta de que él necesitaba más tiempo en casa, más silencio, menos exposición. Era un equilibrio delicado, sostenido por pequeñas decisiones, a veces con sacrificio, pero siempre intencionales. En los primeros años, parecían orbitar el uno alrededor del otro con precisión. Había amor en los detalles, en los mensajes rápidos durante el día, en las notas sobre la mesa, en los abrazos prolongados después de días difíciles. Y había admiración. Isen miraba a Olivia como quien observa un mundo que nunca se cansa de descubrir. Ella tenía una energía que combinaba inteligencia y presencia. Sabía cómo hablar de todo, tenía un gusto refinado para la música, pasión por el arte moderno y una aguda sensibilidad para percibir lo que nadie más veía. La admiraba incluso en silencio, y a veces se preguntaba cómo una mujer como ella había elegido estar con él, alguien tan sencillo, tan apegado a lo familiar. Olivia, a su vez, veía en Isen un amor singular, firme, confiable, sin juegos. Él era su refugio, donde podía ser vulnerable sin temor. Siempre supo que él la amaba profundamente, incluso cuando no se lo decía. Con los años, lo que antes era novedad se convirtió en rutina. Y, como toda rutina, trajo consigo sus desafíos invisibles. Isen empezó a trabajar más. Olivia también. Las conversaciones nocturnas disminuyeron. Los celulares comenzaron a compartir la mesa con los cubiertos. No sucedió de repente, sino gradualmente. Las pequeñas ausencias empezaron a parecer normales, él llegaba tarde, ella se iba temprano. Los besos de buenos días se convirtieron en caricias en la mejilla. Las palabras cariñosas fueron reemplazadas por recordatorios y preguntas prácticas. Todavía se querían, pero quizá ya no se veían tanto como antes. La vida social de Olivia empezó a ocupar más espacio.
No por mala intención, sino porque era parte de su naturaleza, eventos, reuniones, contactos. Isen lo entendía, en parte. Sabía que ese mundo era necesario para su trabajo, pero a veces se sentía como un extraño cuando la acompañaba. Se mantenía callado, evitaba las multitudes y prefería regresar temprano. Olivia, acostumbrada a entornos dinámicos, empezó a ir sola con más frecuencia. Al principio, explicaba, justificaba, se aseguraba de que todos supieran que no era por él. Con el tiempo, se convirtió en rutina. No se quejó. No armó ningún escándalo. Simplemente observó. Amaba a esa mujer, pero había aprendido a respetar su espacio. Aunque a veces doliera. Aunque, en el fondo, quisiera decirle que la extrañaba. Ella, en cambio, no siempre se daba cuenta. No por desinterés, sino porque estaba demasiado ocupada intentando compaginarlo todo, su carrera, su hogar, las exigencias familiares, la constante necesidad de ser suficiente en cada papel. Olivia era admirada en el trabajo, elogiada por sus amigos, invitada a eventos importantes, y todo esto le daba una sensación de relevancia que, en algún momento, empezó a llenar vacíos que quizás Isen había llenado antes. A pesar de todo, la casa seguía siendo un remanso de paz. Continuaban durmiendo juntos, compartiendo la manta, encontrándose por casualidad en el pasillo por la mañana, intercambiando comentarios sobre los platos, el tiempo, la serie de televisión. No era frialdad, era convivencia. Pero una convivencia que empezaba a perder intensidad. Los dos seguían juntos, pero había una distancia que nadie definía. Una especie de vacío cortés, demasiado cómodo para resultar molesto, pero lo suficientemente presente como para notarse. Olivia a veces lo miraba mientras él leía en el sofá y se preguntaba cuándo había dejado de mirarla así. Isen, en silencio, se preguntaba cuándo había dejado ella de buscar su compañía. Las cenas de los viernes continuaban, pero con menos risas. Los domingos ahora se llenaban más de tareas domésticas que de películas. Los abrazos seguían existiendo, pero eran más rutina que afecto. Y en medio de todo esto, ninguna crisis. Ninguna explosión. Ninguna discusión seria. El amor seguía existiendo, pero parecía latente, esperando ser despertado por algo que ambos, en silencio, parecían temer tocar. Quizás Olivia extrañaba sentirse deseada. Quizás Isen extrañaba sentirse necesitado. Pero ninguno de los dos decía nada. Porque estaban cansados. Porque aún se querían. Porque era más fácil dejar las cosas como estaban que afrontar lo que, en el fondo, ya sabían, se estaban perdiendo y no sabían cómo reencontrarse. Y así, entre las mañanas apresuradas y las noches en que dormían más por costumbre que por deseo, algo empezó a agitarse en lo profundo. Nada visible. Nada evidente. Pero real. Una grieta silenciosa que se abría en lo que antes era sólido. Una duda nacida entre sonrisas forzadas y besos automáticos. Isen aún creía en ella. Olivia aún se sentía segura con él. Pero algo faltaba. Y a veces, lo que falta habla más fuerte que todo lo que existe. Un sábado, la vio arreglándose con un esmero distinto. Un vestido nuevo, un perfume más intenso, un maquillaje más cuidado. Dijo que era una reunión de trabajo. Una cena de parejas. Nada especial. Lo dijo sonriendo, pero con la mirada baja. Isen no sospechaba nada, todavía. Simplemente sintió, le deseó buenas noches y volvió a regar las plantas. Olivia se fue. Él se quedó. La casa, silenciosa, pareció más pequeña aquella noche. Y allí, sin saberlo, comenzó el fin. Pero el final, como toda buena historia, necesita ser cuidadosamente construido. Porque a veces, lo más doloroso de la traición no es la ruptura en sí, sino cómo se oculta tras la rutina. Cómo se alimenta del silencio, de la monotonía, del hábito de ya no decir, te extraño. Porque el amor verdadero, cuando se ignora, no muere de golpe. Se desvanece poco a poco, en silencio, sin hacer ruido. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Aún no había sucedido. Todavía había tiempo. Pero el reloj,
en aquella casa de ventanas blancas y viejas promesas, comenzaba a avanzar en otra dirección. Y cuando el tiempo cambia de rumbo, rara vez regresa. La lluvia de aquella tarde no presagiaba tormenta, pero había algo extraño en el ambiente, una especie de silencio denso que se extendía por la casa incluso con las ventanas cerradas. Isen había llegado a casa del trabajo más temprano de lo habitual, no por casualidad, sino agotado. Un agotamiento no físico, algo más profundo, un vacío que surge cuando uno se entrega demasiado a alguien y aún siente que algo falta. Olivia no estaba. Una simple nota sobre la mesa indicaba que iba a un evento de trabajo. Cena con algunos colegas y sus colegas, decía la letra apresurada e insensible. Había una meticulosidad automática en la elección de las palabras, como si supiera que ese sería el límite. Y así fue. Isen permaneció sentado en el borde de la cama durante largos minutos antes de levantarse, respirar hondo y abrir el armario. No había ira en lo que hizo a continuación, solo una lúcida frialdad. Empezó a sacar la ropa de los cajones, los zapatos del rincón, los libros de la mesilla de noche. Separó todo metódicamente, con calma, como quien no solo empaca maletas, sino fragmentos de una historia que ya no tenía sentido que permanecieran juntos. Y mientras acomodaba su vida en 2 maletas medianas, la imagen de Olivia con aquel vestido azul, el mismo que llevaba la primera vez que la vio en un evento de la empresa, le vino a la mente con una dolorosa claridad. De camino a la puerta, echó un vistazo atrás. La lámpara de noche seguía encendida, la manta sobre el sofá, su aroma aún impregnaba el aire. Ni gritos, ni escena, ni exigencias de explicaciones. Simplemente se marchó. Se fue con dignidad, como quien comprende que aferrarse a algo que solo él podía sostener era una forma cruel de seguir haciéndose daño. En el coche, escribió un único mensaje: entonces llévatelo a él en lugar del marido que acabas de perder. La reacción no fue inmediata. Olivia se tomó su tiempo. Quizá lo leí y lo releí. Quizá sintió que el corazón se le aceleraba y las manos se le helaban, pero en ese momento, no respondió. Estaba rodeada de sonrisas fingidas, brindis forzados, caricias disfrazadas de formalidad. Sentada a la mesa junto al hombre por quien lo había arriesgado todo, o casi todo, intentó mantener la compostura. Pero por dentro, algo se desmoronó. Aquel mensaje no era solo una frase amarga. Era el final. La silenciosa advertencia de que había cruzado una línea invisible, y que no habría vuelta atrás. En los días siguientes, intentó llamarlo. Enviaba mensajes cortos, otros más largos. Preguntaba dónde estaba, si podían hablar. Isen, al otro lado de la línea, lo leía todo en silencio. Pero no contestaba. Todavía no. No en ese momento, cuando todo seguía siendo una herida abierta. Olivia empezó a recorrer la casa como una visitante. Cada rincón le dolía. El silencio que reinaba allí era asfixiante. La habitación parecía vacía incluso con ella dentro. Su aroma ya no impregnaba la almohada. El sonido de sus llaves en la puerta no volvería. Y su ausencia empezó a hacerse insoportable. Con el tiempo, Olivia dejó de maquillarse antes de ir a trabajar. Cambió los tacones altos por zapatos planos. Las reuniones parecían interminables. Pasar tiempo fuera de casa ya no tenía sentido. Su amante, aquel del que se había enamorado, seguía presente, pero había algo en el que nunca había estado en Isen, una ligereza excesiva. Era divertido, espontáneo, le elogiaba la ropa, bromeaba sobre todo. Pero no había profundidad. No había raíces. Cuando estaban juntos, todo era rápido, superficial, una sucesión incesante de sensaciones. No le preguntaba cómo se sentía. No escuchaba sus silencios. No sabía el nombre de su abuela. Y lo peor, no quería saberlo. Unas semanas después, Olivia decidió probar otro enfoque. Quería recuperar a Isen, o al menos que la escucharan. Le envió una larga carta escrita a mano donde le confesó todo lo que nunca le había dicho. Habló de su confusión, de su necesidad, de los errores que cometió al intentar volver a sentirse viva. Dijo que nunca dejó de amarlo, que no podía explicar lo sucedido, que se había perdido a sí misma y no sabía cómo regresar a tiempo. Pidió perdón. No una segunda oportunidad,
sino simplemente perdón. Isen recibió la carta, pero no respondió de inmediato. Sentía una mezcla de dolor y claridad. Sabía que era un momento decisivo. También sabía que amaba a Olivia. Pero había aprendido por las malas que el amor, por sí solo, no basta. Entonces, una mañana de sábado, todo cambió. Olivia, presa de un arrebato de valentía y desesperación, decidió ir a buscarlo en persona. Llevaba consigo la carta, con el corazón al descubierto y una frágil esperanza. Al llegar al parque donde solían pasear en las mañanas de otoño, divisó a lo lejos la imagen que destruiría cualquier ilusión que aún le quedara. Isen estaba sentado en su banco de siempre, pero no estaba solo. A su lado, una mujer sonreía. Tenía una mirada serena, manos delicadas y sostenía un termo de café como si ese momento fuera el más preciado del día. Se rieron de alguna tontería, compartieron auriculares, parecían cómodos, completos. Esa escena, silenciosa y sencilla, impactó a Olivia como un puñetazo en el estómago. No por celos, sino por su claridad. Se acercó lentamente, sin saber qué decir. Cuando Isen la vio, su sonrisa se desvaneció suavemente. No había ira en sus ojos. Ni sorpresa. Solo serenidad. La mujer a su lado lo comprendió y se levantó discretamente, dejándolos solos. Olivia intentó empezar, pero la voz le falló. Solo dijo que necesitaba verlo, que tenía algo que decirle. Isen escuchó sin interrumpir. Olivia respiró hondo y habló con la honestidad de quien ya no tiene nada que ocultar. Relató que el hombre por quien había arriesgado su matrimonio nunca le había ofrecido amor verdadero. Que después de sus primeras citas, se volvió cada vez más distante, más impaciente. Que no había planes, ni interés. Y que una noche, durante la cena, apareció con otra mujer. Joven, hermosa, llena de energía. La misma mujer con la que luego apareció en fotos en redes sociales, en los lugares que ella solía frecuentar con Isen. Dijo que todo lo que le había dado, tiempo, cuerpo, expectativas, fue ignorado. Dijo que se sentía desechable, usada, que se dio cuenta de que había cambiado un amor verdadero por una ilusión. Isen la escuchó en silencio, con la mirada fija pero no fría. Cuando terminó, simplemente dijo que ya lo sabía. No los detalles, sino el final. Que su silencio, su distancia, su exagerado cuidado con ciertas mentiras, todo hablaba por ella. Y que, aún así, no la había detenido. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. Olivia contuvo las lágrimas, intentando preguntar si aún quedaba algo, si aún podía quedar algo. Isen sonrió. Una sonrisa triste y hermosa, llena de todo lo que ya no se podía decir. Dijo que el amor que sentía por ella había sido verdadero. Que lloró durante noches enteras, que se culpó a sí mismo, que intentó comprender dónde se había equivocado. Pero que, en algún momento, aprendió a amarse también a sí mismo. Y que, al amarse a sí mismo, comprendió que el amor no es insistencia, sino reciprocidad. Olivia intentó tocarlo, pero él se apartó suavemente. Dijo que la perdonaba. Que deseaba que pudiera reencontrarse consigo misma. Pero que él ya no podía volver atrás. Y entonces, como si supiera que este era el acto final de una historia que ya no les pertenecía a ninguno de los dos, le dio las gracias. Le dio las gracias por los buenos años, por los recuerdos. Y se despidió. Cuando él se marchó, Olivia se quedó allí, sentada en el mismo banco donde una vez le había propuesto matrimonio. Sola, con la carta aún en las manos, y con un vacío tan grande que ni siquiera las lágrimas podían llenarlo. Por primera vez, comprendió lo que significaba perder algo irrecuperable. Y supo, en el silencio de aquel parque, que ningún amor sobrevive a la ausencia de la verdad. Y que algunas decisiones son como puertas, una vez cerradas, jamás vuelven a abrirse. A lo lejos, Isen se reencontró con la mujer de la dulce sonrisa. Y mientras caminaban juntos, de la mano, el mundo parecía en paz a su alrededor. Porque a veces, el verdadero nuevo comienzo empieza cuando aceptamos que algunas historias terminan, y que también hay belleza en el final. El otoño avanzaba lentamente, tiñendo las hojas de tonos ocres y rojizos que parecían reflejar a la perfección lo que aún permanecía en el interior de cada persona.
La estación que anunciaba el fin de las flores y la llegada del frío traía consigo una sensación de cierre, como si la vida, en su silenciosa sabiduría, supiera cuándo terminar los ciclos que ya no tenían sentido. Y se encaminaba con pasos serenos por calles que antaño le traían recuerdos confusos y que ahora solo confirmaban una certeza: estaba en paz. El dolor ya no lo acompañaba como antes. El vacío que había quedado tras todo aquello se había llenado con una nueva perspectiva, una nueva forma de amar, una nueva vida que brotaba precisamente del final de la anterior. Nada sucedió deprisa. No hubo euforia, ni pasión ciega. Lo que surgió después fue una construcción lenta pero firme, como debe ser cuando uno empieza de nuevo tras una profunda herida. La mujer que ahora compartía sus días no vino a arreglarlo, ni a llenar vacíos. Vino a enriquecer su vida. Llegó sin prisas, escuchó su silencio, respetó sus pausas. Era diferente a todo lo que había conocido y, a la vez, familiar. Con ella, redescubrió el placer de las cosas sencillas: preparar café juntos, hacer planes sin miedo, compartir secretos sin temor a ser juzgado. Ella lo miraba con presencia. No había comparaciones, competencia ni exigencias. Y eso, para alguien que había sufrido por el abandono, era un regalo inmenso. Isen volvió a sonreír con todo su ser. Volvió a dormir en paz. Volvió a soñar con el futuro sin cargar con el peso del pasado. Ahora era un hombre diferente. Más maduro, más firme, más seguro de sí mismo. No porque alguien lo hubiera rescatado, sino porque se había permitido renacer. Olivia, en cambio, vivía una época distinta. La sensación de pérdida, antes solo una molestia, ahora era una presencia constante. Intentaba seguir su rutina, ir a trabajar, reunirse con amigos, mantener una apariencia de normalidad, pero todo parecía gris. Los lugares que solía frecuentar sola ahora la asfixiaban. El silencio de la casa, antes tan reconfortante, se había convertido en su mayor castigo. Ya no había música de fondo, ni los aromas de su comida favorita. Los días eran largos, y las noches aún más crueles. Intentó retomar el contacto con algunas personas, pero algo en ella las alejaba: sus ojos cansados, la tristeza que ya no podía ocultar. El amante que la había deslumbrado desapareció de la forma más cobarde posible, sin explicación, sin ceremonia. Se convirtió en un nombre guardado en silencio en su teléfono, un contacto bloqueado, un recuerdo amargo. Olivia se avergonzaba de haber creído que aquello podía ser amor. De haber arriesgado tanto por alguien que nunca la conoció de verdad. Empezó a ir a terapia, no por él, ni por Isen, sino porque ahora comprendía que necesitaba encontrarse a sí misma. Necesitaba entender por qué, teniéndolo todo, no había elegido nada. Había noches en que releía la carta que le había escrito a su exmarido. Sentía un nudo en la garganta, un sepulcro. No por aquello de lo que no podía recuperarse, sino porque había matado lo que la hacía sentir más viva. Un día, casi por impulso inconsciente, fue a su antigua casa. Se detuvo al otro lado de la calle y se quedó allí, mirando. Ya no quedaba rastro de la vida que habían construido juntos. Las flores del jardín eran distintas. La luz interior tenía un ritmo diferente. Y supo, en ese instante, que ese lugar ya no era suyo. Lloró en silencio. No gritó, no se desesperó. Simplemente lloró. Porque comprendía de verdad que ciertos errores no se pueden corregir. Se arrastran consigo. Y su traición, aunque perdonada, jamás sería olvidada. La vida continuó. Isen y su nueva pareja compraron una casita con balcón donde tomaban café los domingos, contemplando los colores del cielo. No había ostentación, pero sí verdad. No vivían de promesas, sino de la presencia. Él la eligió no como una vía de escape, sino como continuidad. ¿Y Olivia? Olivia siguió viviendo. Con dignidad, sí. Pero con la ausencia que provocaba como compañera diaria. Ya no había lugar para la reconciliación. Ella lo sabía. Ya no lo buscaba, ya no insistía. Empezó a escribir para sí misma. Llenaba cuadernos con recuerdos, reflexiones, intentos de sanar. Sabía que no podía redimirse con palabras, pero escribir era la única forma que encontraba para no ahogarse en el arrepentimiento.
Algunos amigos en común intentaron reconciliarlos, no como pareja, sino como personas que compartían experiencias. Isen, siempre educado, se negó con delicadeza. Era respetuoso, pero ya no había lugar para más. El perdón ya estaba otorgado, y con él, la firme decisión de no regresar. El amor que una vez sintió por Olivia fue tan profundo que merecía morir con dignidad, sin ser arrastrado por la insistencia ni la nostalgia. Y Olivia lo entendió. Y lo respetó. Su mayor dolor no era que la dejaran, sino que la olvidaran con tanta facilidad. Ver cómo su amor se desvanecía en sus ojos sin dolor, sin odio, sin drama. Porque cuando alguien deja de amarte en paz, no queda nada por hacer. Solo hay que aceptarlo. Y esa fue la gran lección que la vida les deparó a cada uno. Isen siguió adelante con serenidad, reconstruyéndose a sí mismo. Olivia siguió adelante con una carga, aprendiendo, día tras día, que no todo tiene solución. Y que algunas decisiones lo cuestan todo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que el perdón es suficiente incluso cuando el amor ya se ha roto? Escribe tu opinión en los comentarios. Es muy importante para nosotros. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada semana, escucharás historias profundas, conmovedoras y reales como esta, que muestran, sin filtros, el peso de las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Porque la verdad es simple, la traición no solo destruye un momento. Destruye la confianza, la historia, los hogares y el futuro. Desarraiga, aleja a las personas y extingue amores que tardaron años en florecer. Por lo tanto, siempre vale la pena recordar, este canal no apoya, justifica ni romantiza ningún tipo de traición. Traicionar es elegir herir. Y lo que está roto por dentro a menudo no se puede reparar. Hasta la próxima historia.